Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde exploramos los momentos más conmovedores y sorprendentes del mundo del espectáculo, y hoy, chicos y chicas, prepárense porque tenemos una historia que los va a dejar boquiabiertos. Sí, así como lo leen, el título no miente. Vamos a sumergirnos de lleno en un emotivo reencuentro de Mert y Afra. Y créanme, este no es un reencuentro cualquiera, es uno de esos que te hacen creer en la magia, en las vueltas que da la vida y en cómo los caminos, a veces, vuelven a cruzarse de las maneras más inesperadas. Así que si son tan fans como yo de esas narrativas que nos mueven las fibras, que nos hacen suspirar y sentir esa alegría contagiosa, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos por completo en esta increíble historia, les recuerdo algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometemos que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué pasó con Mert y Afra. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este par, Mert y Afra son dos personas cuyas vidas estuvieron entrelazadas hace tiempo, pero por circunstancias de la vida, sus caminos se separaron. Quizás fue la distancia, quizás fueron malentendidos, o quizás simplemente el destino tenía otros planes para ellos en ese momento. Lo cierto es que sus historias siguieron rumbos diferentes, cada uno construyendo su propia vida, sus propios sueños y sus propias experiencias. Podemos imaginar lo que esto significa, ¿verdad? Un pedacito de historia compartido, recuerdos que quedan ahí, latentes, esperando quizás una oportunidad para revivir. Y esa oportunidad, amigos míos, llegó. Imaginen la escena. Puede ser una reunión inesperada en un lugar público, un evento al que ambos asisten sin saber que el otro estaría allí, o quizás incluso una coincidencia orquestada por amigos en común. Sea como sea, el momento en que sus miradas se cruzan después de tanto tiempo. ¡Ay, Dios mío! Eso debe ser un torbellino de emociones. ¿Nerviosismo? ¿Seguro? ¿Sorpresa? Indudable. ¿Alegría? Por supuesto. Y seguramente un montón de preguntas revoloteando en sus mentes. ¿Cómo estará? ¿Ha cambiado mucho? ¿Me recordará igual? Es como si el tiempo se detuviera por un instante, permitiéndoles procesar esa imagen que creían haber dejado atrás en el baúl de los recuerdos. Las primeras palabras, las primeras sonrisas, se dice que las miradas hablan más que 1000 palabras, y en un reencuentro así, estoy convencido de que así es. Esos primeros segundos son cruciales. ¿Se abrazan de inmediato? ¿Hay una vacilación, una especie de cautela? O quizás, después de la sorpresa inicial, surge esa familiaridad que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden dejar. Se percibe la evolución de cada uno, las cicatrices, las conquistas, las historias que han vivido por separado. Y todo eso se refleja en esa mirada, en esa sonrisa, en esa forma de hablar que, aunque quizás un poco más madura, sigue teniendo ese tinte de lo que una vez fue. Lo más fascinante de este tipo de reencuentros es la capacidad que tienen las personas para reconectar, para encontrar ese hilo invisible que las unió en el pasado y que, de alguna manera, nunca se rompió por completo. Es como si hubieran guardado una parte del otro en su memoria, y al verse de nuevo, esa parte cobra vida. Empiezan a compartir anécdotas, a recordar momentos divertidos, quizás hasta algún que otro recuerdo agridulce que ahora, vistos desde la perspectiva del tiempo, pueden ser contados con una sonrisa. Se ponen al día de sus vidas actuales, de sus logros, de sus desafíos, y se dan cuenta de que a pesar de la distancia y el tiempo, hay una conexión que perdura. Y aquí es donde entra la parte emotiva, lo que hace que estas historias sean tan especiales. No es solo el hecho de verse de nuevo, es la sensación de redescubrir a alguien que fue importante, de ver cómo esa persona ha crecido, cómo ha evolucionado, y de darse cuenta de que quizás había algo que no se había dicho, algo que no se había hecho y ahora, quién sabe, se presenta una nueva oportunidad. Imaginen la conversación: ¿te acuerdas de aquella vez que no puedo creer que haya pasado tanto tiempo, me alegra tanto verte bien? Son frases sencillas pero cargadas de significado, de historia, de sentimiento. Las redes sociales, amigos, juegan un papel fundamental en estos días en muchas de estas historias. A veces es un me gusta inesperado, un comentario en una foto, o un stalkeo casual lo que enciende la chispa. O quizás, como decíamos, es un evento social.
Pero lo importante es que una vez que los caminos se cruzan, la conversación fluye. Y es en esa conversación donde se desvela la magnitud del reencuentro. Se puede percibir la autenticidad en sus gestos, en sus palabras. No hay pretensión, solo la genuina alegría de reencontrarse con una persona significativa. Analicemos la psicología detrás de esto. Nuestros cerebros están diseñados para conectar, para formar vínculos. Y cuando esos vínculos se ven interrumpidos, queda un espacio, un eco. Un reencuentro exitoso no solo llena ese espacio, sino que a menudo lo enriquece. Se reviven las emociones positivas, se curan viejas heridas, y se abre la puerta a nuevas posibilidades. La admiración mutua, el respeto y quizás un cariño latente son los ingredientes perfectos para que este reencuentro sea más que un simple saludo. Y es precisamente la asterisco emoción lo que marca la diferencia. No estamos hablando de un encuentro casual, sino de uno que nos toca el alma. Es la nostalgia mezclada con la esperanza, la sorpresa con la calidez. Es ver en los ojos del otro esa chispa que recuerdas, pero ahora adornada con la sabiduría y la experiencia que el tiempo les ha dado. Pueden compartir cómo han superado obstáculos, cómo han alcanzado metas, y cómo, en el fondo, esa conexión inicial ha servido de algo, de un recuerdo positivo que les ha acompañado. Para que un reencuentro sea verdaderamente emotivo, debe haber una base de afecto, de aprecio. No tiene que ser amor romántico, puede ser una profunda amistad, un vínculo familiar, o incluso una relación laboral que dejó una huella positiva. Lo crucial es que haya un sentimiento de valorización de la persona reencontrada. Y en el caso de Mert y Afra, por lo que podemos intuir, parece que esta base estaba ahí, esperando ser redescubierta. Piensen en la cantidad de cosas que han pasado en sus vidas desde la última vez que se vieron. Han tenido amores, pérdidas, éxitos, fracasos. Cada uno tiene un libro de experiencias escrito en solitario. Y ahora, al verse, tienen la oportunidad de compartir fragmentos de esos libros, de comparar capítulos, y de darse cuenta de que a pesar de sus caminos divergentes, ambos han vivido, han aprendido y han crecido. Es un aprendizaje mutuo, un recordatorio de que la vida sigue, pero que ciertas conexiones, ciertos recuerdos, tienen un poder especial para mantenerse vivos. ¿Y qué significa esto para nosotros, como espectadores? Significa que nos identificamos. Todos hemos tenido personas importantes en nuestras vidas que por una u otra razón, ya no están tan presentes. Nos hace reflexionar sobre esas relaciones, sobre el valor de las conexiones humanas y sobre la posibilidad de que a veces, la vida nos dé segundas oportunidades. Nos llena de optimismo, nos hace creer que el destino puede ser un maestro juguetón, y que nunca es tarde para recuperar algo valioso. Las expresiones faciales son un indicador clave en estos momentos. Una sonrisa que llega hasta los ojos, una leve inclinación de cabeza que denota sorpresa y reconocimiento, quizás hasta alguna lágrima contenida de pura emoción. Son esos pequeños detalles los que nos hacen sentir la intensidad del momento. Los abrazos, si ocurren, no son simples apretones de manos, son abrazos que duran un poco más, que transmiten consuelo, alegría y sobre todo, esa sensación de haber encontrado algo perdido. Y aunque no tengamos todos los detalles íntimos de su conversación, el mero hecho de que se hable de un emotivo reencuentro ya nos dice mucho. Nos sugiere que la conexión fue profunda, que las emociones estuvieron a flor de piel, y que este evento ha tenido un impacto significativo en ambos. Es esa chispa que se enciende, esa energía que se percibe, lo que hace que historias como esta resuenen con tanta fuerza en nosotros. Más allá de las posibles especulaciones románticas o amistosas, lo verdaderamente valioso es la reafirmación de que las conexiones humanas genuinas tienen una fuerza inigualable. Mert y Afra, al reencontrarse, nos recuerdan que las personas que marcan nuestras vidas, de alguna u otra manera, dejan una huella imborrable. Y a veces esa huella es tan profunda que el tiempo y la distancia no logran borrarla, sino que la nutren, esperando el momento perfecto para resurgir. Así que en resumen hemos sido testigos, a través de esta historia, de la magia que ocurre cuando dos personas cuyas vidas estuvieron conectadas en el pasado tienen la fortuna de cruzarse de nuevo. Hemos hablado de la sorpresa, de la emoción, de la nostalgia y de la alegría que acompañan a estos reencuentros. Hemos reflexionado sobre la importancia de las conexiones humanas y cómo, incluso después de mucho tiempo, ciertos vínculos perduran. La historia de Mert y Afra nos recuerda que la vida está llena de momentos inesperados y que a veces, esos momentos son los que más nos llegan al corazón. Ha sido un viaje emocionante, ¿verdad?
Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta conmovedora historia. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido ustedes algún reencuentro así de emotivo? ¿Qué opinan sobre estas coincidencias del destino? Dejen sus experiencias, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles, así que no sean tímidos. Conversemos. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa o les ha hecho sentir algo especial, por favor, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube muestre nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta hermosa historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra familia y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.